A ver, ¿puede la ley perdonar a un hijo que mata a su propia madre? Uf, es una de esas preguntas que de verdad te sacude, ¿no? Pone a prueba todo lo que creemos sobre la justicia y la moral. Bueno, pues resulta que en el 1250 a.C., en Atenas, la ley dijo que sí, pero los antiguos espíritus de la justicia no estaban de acuerdo. Y esa decisión desató un siglo entero de oscuridad, cambiando el rumbo de la historia de una forma que casi nadie conoce. Al final, vamos a descubrir cómo un solo veredicto fue capaz de fracturar la realidad misma. Soy el narrador y esto es Crónicas Olvidadas. Muy bien, pues empecemos nuestro viaje y vamos directo al epicentro del caos. Una Atenas que en ese momento era gloriosa, brillante, pero que no tenía ni la menor idea de que una tragedia familiar estaba por desatar horrores. Horrores muy, muy antiguos. A ver, sigamos esta cadena de sangre y venganza, porque es una locura. Todo empieza con el rey Agamenón. Lo asesina su esposa, Clitemnestra. ¿Y qué pasa después? Su hijo Orestes, para vengar a su padre, hace lo impensable, mata a su propia madre. Imagínense, por este crimen lo empiezan a perseguir las furias, que son como la personificación misma de la venganza. Él busca ayuda en la justicia de los mortales, pero aquí viene el giro. La mismísima diosa Atenea interviene y lo perdona. Y ahí es donde todo se rompe. Las furias se enfurecen, dicen, la justicia de los hombres ya no sirve, y toman el control. Por casi 100 años ellas fueron la ley. Pero ojo, lo que pasó en Atenas era solo un síntoma, la punta del iceberg. Para entender de verdad la dimensión de esta crisis, tenemos que alejarnos un poco, ampliar la toma y ver qué estaba pasando en todo el mundo en ese siglo XIII a.C. Pensemos en esa época, es un tiempo que nos suena a leyendas, ¿no? Palacios de oro, guerreros épicos, la civilización micénica en todo su esplendor, los grandes imperios que se levantaban y caían. Pero esa es solo la mitad del cuento. Esa superficie tan brillante escondía algo muy oscuro, algo turbulento y sobre todo secreto. Y es aquí donde se revela el verdadero misterio. Es este contraste, este choque entre lo que creemos que sabemos y lo que de verdad estaba pasando. O sea, mientras la historia oficial nos cuenta sobre la guerra de Troya, sobre Moisés, hay otra crónica, una oculta, que nos habla de un mundo, muchísimo más extraño y peligroso. Estamos hablando del nacimiento de linajes de vampiros, de guerras secretas por el control de tierras místicas. El mundo que conocemos resulta que era solo el telón de fondo para un conflicto mucho, mucho más antiguo. Entonces, con ese velo entre los mundos, ya todo rasgado, debilitado, las criaturas de la noche simplemente dejaron de esconderse, salieron de las sombras y reclamaron su lugar en el mundo. Y lo hicieron con una violencia que haría temblar a cualquier imperio. Y así, pues, el caos se desató por todas partes. Allá en las brumosas islas británicas, por ejemplo, aparecieron estos monstruos, los fomorianos, y se armó una guerra terrible. Mientras tanto, en el corazón del mundo civilizado, la gran cultura micénica, sí, la de Agamenón, la de Aquiles, fue completamente arrasada por invasores. El resultado fue un colapso total, una edad oscura. Pero no era solo una crisis económica o cultural, no, fue el triunfo de lo monstruoso. Y claro, en medio de todo ese derrumbe, el destino de la gente común también cambió para siempre. Pensemos en dos personas, Menele y Helena, dos mortales, nacidos en un mundo que se caía a pedazos. Pero ellos no murieron, no, fueron transformados. La crónica usa una palabra muy específica, abrazados, como si los hubieran arrancado de la vida normal para renacer en una noche sin fin. Y así se convirtieron en piezas clave de este nuevo y aterrador orden mundial. Pero justo aquí, cuando parece que todo es oscuridad y caos, la historia da un giro que nadie se espera. Porque en medio de todo eso, cuando la bestia interior amenazaba con devorarlo todo, surgió un intento desesperado por encontrar algo de luz en la noche más profunda. Y la fecha es clave, fíjense bien, 1270 a.C. O sea, estamos hablando de mucho antes del juicio de Orestes, incluso antes de que ardiera Troya. Fue entonces cuando en Atenas se hizo un pacto secreto, un acuerdo que no era para conquistar el mundo, no, era para algo mucho más extraño, salvar el alma de los propios monstruos. Lo llamaron la Via Humanitatis.
que se traduce como el camino de la humanidad. Y este es, para mí, el dato más increíble de toda esta historia. Piensen en la ironía. Mientras la justicia de los humanos fracasaba y sus civilizaciones se venían abajo, los mismísimos vampiros estaban creando un código moral. Y no era una ley para dominar a otros, Era una filosofía para controlarse a sí mismos. Una forma de luchar contra su propia naturaleza, contra esa maldición y de recordar lo que habían sido antes. Básicamente, era su intento desesperado por no convertirse del todo en las bestias que su sed les pedía ser. Esta frase lo resume todo, ¿no? Es la gran paradoja de esta era olvidada. Mientras el mundo de los mortales se hundía en la barbarie, los monstruos, en su noche infinita, intentaban, contra todo pronóstico, aferrarse a una brújula moral. Una verdadera lucha por el alma en medio de la más absoluta oscuridad. Entonces, después de todo esto, ¿qué nos enseña esta crónica olvidada? ¿Qué lecciones podemos sacar hoy de esta historia secreta, de dioses, de hombres y de monstruos? Pues, a ver, para empezar, nos enseña que la historia que nos cuentan en los libros es solo la superficie, ¿verdad? Que hay mucho más debajo. También que el colapso de las grandes civilizaciones a veces tiene causas que se escapan a la lógica, que no son tan sencillas de explicar. Y quizá lo más importante, que esa lucha entre lo civilizado y lo salvaje, entre nuestra humanidad y nuestra bestia interior, no es algo que pase allá afuera. Es una batalla que se libra dentro de cada uno, sea mortal o no. Al final, los mitos no son solo cuentos para dormir, son los ecos de verdades que se perdieron en el tiempo. Y todo esto nos lleva a una última pregunta. Si la historia, la que todos conocemos, la escriben los vencedores, los reyes, los imperios, entonces, ¿quién escribe las crónicas de los monstruos? ¿Quién cuenta la historia de los que viven en las sombras? Y más importante aún, ¿cuántas otras verdades como estas seguirán por ahí, ocultas, esperando que alguien las encuentre? El pasado, como vemos, está lleno de secretos. Si esta búsqueda de historias que no están en los libros es algo que te apasiona, suscríbete a Crónicas Olvidadas. Juntos podemos seguir desenterrando estas verdades.